Mis amados, esto es la palabra de Dios. Éxodo 15:1. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti y envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas y se juntaron las corrientes como un montón y se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo entre ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero tú soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra, y en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido con tu poder. Lo has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los principales de Edom, los valientes de Moab. Se sobrecogieron de temblor, se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos por la grandeza de tu brazo. Quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pase, oh Señor. Hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre, porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los israelitas anduvieron por en medio del mar, sobre la tierra seca. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y María, o Miriam, como se puede leer en otras versiones, le respondía: canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Señor, te pedimos que tú hoy nos bendigas con tu palabra y nos permitas, Señor, tener el entendimiento, la comprensión, pero también, Señor, por la obra de tu Espíritu, la capacidad que no viene de nosotros para poder asimilar estas palabras y ponerlas por obra. Señor, oro para que conviertas nuestro gozo en canción y que podamos, como el pueblo de Israel, recordar que tú eres digno de ser alabado por lo que eres, por lo que has hecho y por lo que harás. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Sufre alguno entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? Esas son palabras de Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, para hablar acerca de cómo nuestras emociones pueden ser expresadas de diversas maneras. Y la música ha sido usada a lo largo de la historia de la humanidad precisamente como una forma de expresión de emociones. Cantamos cuando estamos tristes o cantamos cuando estamos alegres. Cantamos cuando estamos angustiados o cantamos cuando tenemos esperanza. Incluso en culturas muy diferentes la una de la otra, la música es un elemento común, como un vehículo para exteriorizar la condición emocional interna del corazón. Incluso en la Biblia, una de las cosas que encontramos en abundancia son cánticos. El libro de los Salmos, por ejemplo, es una amplia colección de himnos y cánticos dejados al pueblo de Dios para todo momento que atravesara. Himnos para el momento de la angustia, para el momento de la alegría, para el momento del sufrimiento, para el momento de la ira, para el momento del dolor, para el momento de salir al campo, de volver, de viajar, de regresar.
Dios ha dejado a su pueblo cánticos para cada situación y los usa también a menudo para que recordemos verdades y también para que las transmitamos a la siguiente generación. De modo que la música en la Biblia no es un tema menor, es un tema de vital importancia, porque de nuevo es el vehículo que Dios usa tanto para animarnos en cualquier situación, como para recordar, como para transmitir la verdad. Y el texto que hoy veremos es precisamente eso, un cántico, es una canción, un himno precioso, cuidadosamente construido y que expresa el júbilo del pueblo de Dios por la victoria dada en el Mar Rojo y la confianza que eso estaba trayendo a ellos en medio de momentos de gran incertidumbre, y especialmente cuando se dirigían por el medio del desierto a la tierra prometida. Y aunque pareciera una interrupción en la narrativa, porque hasta ahora hemos estado viendo precisamente eso en el libro de Éxodo, relato tras relato, historia, elementos, espacio, tiempo, manifestaciones de poder, y vino Dios e hizo Dios, y nos hemos emocionado con el relato, y este cántico de nuevo aparece como una irrupción abrupta en el relato. Es crucial este cántico, crucial para hacernos ver lo que el pueblo de Dios creía entonces, y por supuesto es un llamado para nosotros, porque nosotros tenemos mejores razones que este pueblo para cantar, mejores razones. Y este canto hace evidente que Dios es digno de ser alabado, y ese es el punto de nuestro sermón. Dios es digno de ser alabado por lo que es, por lo que ha hecho al vencer a sus enemigos, y por la fidelidad al asegurar el futuro para su pueblo. Dios es digno de ser alabado por lo que es, por lo que ha hecho al vencer a sus enemigos y por su fidelidad al asegurar un futuro para su pueblo. De nuevo, ese es justamente el punto del texto y será el punto de nuestro sermón en la mañana de hoy. Pero antes de ver la estructura de este cántico, vamos a hablar un poco acerca del contexto literario, es decir, qué es lo que tenemos aquí, porque no es cualquier texto. De nuevo, no es una narrativa, tampoco es una lenguaje apocalíptico, tampoco es un lenguaje desconocido. Esta composición que nosotros vemos aquí en el capítulo 15 está escrita en forma de poesía hebrea, una forma muy antigua de expresión, pero de hecho muy avanzada, la cual es diferente a la poesía nuestra, a la poesía de Occidente. La poesía nuestra está más caracterizada por la métrica y la rima. Un verso debe rimar con otro o debe por lo menos guardar una métrica. Pero en el caso de los hebreos, la poesía es mucho más literaria. No es tanto acerca del sonido, sino acerca del contenido del mensaje. Y es muy común cuando leemos poesía hebrea, que de hecho hay mucha en la Biblia, los proverbios, el libro de los salmos, el libro de Job, el libro de Cantar de los Cantares, el libro de Eclesiastés, y muchos otros fragmentos que encontramos regados por otros libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esa poesía hebrea es usada comúnmente para comunicar ideas claras acerca de Dios, a veces usando paralelos, es decir, una cosa y luego un contraste, o a veces usando ideas que amplían la anterior. Por eso en algunos salmos te vas a encontrar con que se repite la misma idea una y otra vez, está diciendo lo mismo pero con otras palabras. Es porque era precisamente ese el estilo de la poesía hebrea. También vas a encontrar que hay mucho contraste. Mientras los malos hacen esto y reciben esto, los buenos que hagan esto recibirán esto. Eso era muy, muy típico de la poesía hebrea. Y otras formas mucho más complejas como los quiasmos, ellos tenían estructuras donde la primera idea tenía relación con la última, la segunda tenía relación con la cuarta, y si tenían bloques de 5 ideas, y la del medio normalmente era la idea central. Es decir, si uno se pusiera a estudiar poesía hebrea, uno tendría muchísimas herramientas para ver que realmente había una riqueza literaria impresionante. Así que este no es un canto escrito como al azar. Uno diría, ¿cómo yo cantaría esa canción? Imagínatelo. Canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo de su jinete, arrojado al mar. Si yo compusiera una canción con esa letra sería muy difícil, porque nuestra poesía, de nuevo, es una poesía que uno espera que sea más de rima. Ahora, nosotros no sabemos cómo suena eso en hebreo. Probablemente eso tenga algún tipo de armonía, ¿verdad? Y efectivamente los salmos tenían armonía, pero el punto es que no es precisamente la rima y la métrica la característica. Así que la clave para nosotros entender la poesía hebrea está en leer e interpretar la idea central que el autor quiere comunicar.
Esta canción, por ejemplo, inicia en el versículo 1 con la frase: cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y si ustedes se dan cuenta, ya pudieron haberlo observado, me imagino, cierra con esas mismas palabras. Canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Es decir, la canción abre con una frase y cierra con la misma frase. Todo lo que encontramos en la mitad es precisamente el contenido del canto. Y esas dos declaraciones, la del versículo 1 y la del versículo 21, le dan estructura al cántico. Es decir, uno sabe cuándo comienza y uno sabe cuándo termina. Si fuera una canción nuestra, ese versículo 21 sería algo como pam, pararam, pam, pam, pam. Pero como nos interesa más el contenido, vamos a tratar de ver este texto como lo que es, una canción. Y vamos a ver que en su estructura, por ejemplo, encontramos tres estrofas. La primera estrofa va del versículo 1 al versículo 2. Dios es digno de ser alabado por lo que es. Allí Moisés expresa la dignidad que Dios merece y tiene por sí mismo y cómo él lo alaba por esa dignidad. La segunda estrofa va del versículo 3 al versículo 12. Dios es digno de ser alabado por lo que ha hecho al vencer a sus enemigos. Y la tercera estrofa va del versículo 13 al versículo 19. Dios es digno de ser alabado por lo que hará al cumplir sus promesas. Y finalmente hay un cuarto punto que veremos y es una invitación a cantar al Dios que es digno de ser alabado. Así que nuestro texto de hoy tiene 3 estrofas y una invitación, ¿verdad? Y vamos a tratar de ver el contenido de cada una de estas estrofas y finalmente las implicaciones que eso tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a ir rápidamente, ¿verdad? La primera estrofa de nuestro canto, esta que hemos dicho se trata de que Dios es digno de ser alabado por lo que Él es. El versículo empieza diciendo: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete arrojado al mar. Mi fortaleza, mi canción es el Señor, ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo exalzaré. El Señor es fuerte guerrero. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. La primera estrofa bien pudiera ser un preludio de la canción, no es tan larga como las otras dos. De hecho, hay quienes sugieren una estructura más simple, dicen esto es parte de la primera estrofa y luego tenemos la segunda. Sin embargo, vamos a ver que en la forma en la que se comunica el mensaje, por lo menos hay ligeras diferencias que nos permiten ver que es distinta a la segunda y distinta, por supuesto, a la tercera. Y la primera razón es que en estos primeros versículos es Moisés hablando en primera persona. Es Moisés hablando en primera persona. Él está exclamando que Dios es digno de ser alabado y menciona por lo menos 3 razones. 1, Dios es digno de ser alabado porque Él ha dado su nombre a conocer. Él ha dado su nombre a conocer. Cuando un rey se posicionaba en esa época, lo primero que hacía era enviar emisarios para que los emisarios proclamaran que había un nuevo rey y que ellos conocieran su nombre. Pero Dios no necesitó de un emisario. Dios se valió del juicio sobre la nación más poderosa del mundo para dar a conocer así su nombre sin necesidad de emisarios. La noticia iba a correr solita. Hay un rey, un nuevo rey de este mundo. Al menos así lo veían quienes no conocían a Dios. Hay alguien que gobierna, hay alguien más poderoso que Faraón. ¿Cómo es su nombre? El Señor es su nombre. Jehová de los ejércitos es su nombre. Así que Moisés dice, yo te alabo porque tu nombre ha sido exaltado, engrandecido. La segunda razón, Moisés dice en el texto que él alaba a Dios y que Dios es digno de ser alabado porque me ha fortalecido. Versículo 2, mi fortaleza y mi canción es el Señor. Recordemos cómo empieza Moisés su ministerio, reconociendo que él es débil. Yo no puedo. Señor, búscate a otro. No tengo la fuerza. Señor, ¿y quién irá conmigo? ¿Quién va a pelear? Pero con el paso del tiempo nosotros vamos viendo cómo Dios respalda a Moisés y cómo al final él dice definitivamente Dios ha sido mi fortaleza. Yo no podría haber hecho esto solo. Y la tercera razón, Moisés dice que él es digno de ser alabado porque ha sido su salvación. Y eso es particularmente impactante. Allí en el versículo 3 dice, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré. Aunque Dios había salvado a Israel,
a todo el pueblo, en este momento Él está meditando en su propia salvación. Él está meditando en su propio rescate. Dios no solo ha salvado a Israel, también me ha salvado a mí. Y se abruma hasta el punto que dice, ese es mi Dios y por eso le glorificaré. Y hay una cuarta razón que creo que pudiéramos considerarla también, y es que Dios es digno de ser alabado y exaltado porque ha sido fiel a su pacto. Miren lo que dice el versículo al final, en el 2. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo exalzaré. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también dice, este es el Dios de mi Padre. Es como si Moisés estuviera diciendo, me siento orgulloso de tener a este Dios. Este es el Dios de mis padres, el Dios que me ha salvado, el Dios de mi familia. Y esas son expresiones, si ustedes se dan cuenta, muy íntimas, de nuevo, hechas en primera persona. Por eso decimos que esta primera parte debe ir como separada de las otras dos, porque el lenguaje es un lenguaje muy personal. Sin embargo, a pesar de que es algo que se menciona en primera persona, que Moisés está hablando mi Dios, mi salvación, mi rescate, no es Moisés el centro del cántico, sino Dios. Moisés no es el centro del cántico, sino Dios. No es mira lo que soy, sino mira lo que Él ha hecho. Mira lo que Él ha hecho. Y en efecto, mis amados, una de las grandes tragedias de la iglesia moderna, bueno, posiblemente de la antigua, pero más de esta afectada por la posmodernidad y esa idea de que el hombre es el centro de todo, una de las tragedias de la iglesia moderna ha sido convertir los cánticos en sus cultos, en expresiones emocionales que solo se centran en el hombre y no en Dios. En cómo se siente, en su necesidad más inmediata, pero no en la majestad del Señor. Pero ese no es el propósito de la alabanza en medio del pueblo. Nosotros no cantamos porque las canciones nos hacen sentir mejor. Nosotros cantamos porque Dios es digno de ser alabado, porque cuando cantamos proclamando su nombre, estamos exalzando su grandeza. Por eso de ninguna manera, nosotros deberíamos convertir nuestras alabanzas en una exteriorización emocional. Aquí estoy, Señor, mira cómo me siento, he estado afligido, pero tú eres quien me sostiene y tú eres... Porque el culto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Debemos siempre buscar los motivos por los cuales queremos y deseamos cantar al Señor. Moisés podía estar muy ocupado en muchas cosas en ese momento, pero él estaba buscando motivos para adorar su nombre. Muchas veces estamos tan concentrados en nosotros mismos que nos olvidamos que el Señor es digno de ser adorado. Y de hecho, eso opaca nuestra alabanza. Cuando nos concentramos en nosotros mismos, en nuestra necesidad, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, y olvidamos a Dios, eso opaca nuestra alabanza. Y eso es lo que llamamos cantar con entendimiento, que lo habla también la palabra en el libro de los Salmos. Canten con entendimiento, poder levantar nuestra voz con una comprensión clara de la obra de Dios. Piensa en lo que el Señor ha hecho, como Moisés. Piensa en lo que el Señor ha hecho. ¿De dónde te ha rescatado? ¿Cómo te ha guardado en su fidelidad hasta el día de hoy? Y esos van a ser motivos más que suficientes para alabar y glorificar su nombre. Mientras estemos concentrados en nosotros mismos y mientras estemos mirando solo dentro de nuestro interior, no vamos a tener ninguna razón. O si tendremos una, será para exaltar nuestro dolor, para exaltar nuestra tristeza. Y por eso tú puedes escuchar muchas canciones con el rótulo de cristianos o de cristianas que son una victimización, que son un desangre de venas, que bien pudo haberla compuesto Juan Fernando Velasco, los de los 90 aquí me entenderán, y los 2000. Es como que me encierro con esta canción y aquí estoy, Señor. Mírame, qué afligido que estoy, pero yo me apodero y yo hago y yo digo y yo arrebato y yo tomo y yo... Lo único que le falta a esas canciones es una cuerdita para uno bajarla y subirla.
porque tienen tanto de nosotros y tan poco de Dios, ¿verdad? Que uno como que cuestionaría eso. Ahora, eso en cuanto a lo que Moisés dice acerca de Dios. Pero ahora veamos la segunda estrofa, que ya tiene que ver más como con un recuento de la historia. Y son como los motivos por los cuales Dios es digno de ser alabado en función de lo que ha hecho al vencer a sus enemigos. Hasta ahora, Moisés está diciendo, Dios es digno por sí mismo de ser alabado, por su nombre, por su grandeza, por su majestad, porque Él trae salvación. Pero ahora Él va a hacer como un recuento. Él dice, también Él es digno de ser alabado por lo que Él ha hecho. En el versículo 3 decimos que empieza esta estrofa. Él dice, el Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Y luego dice, los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar. Los abismos lo cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, tu diestra, oh Señor, la grandeza de tu excelencia. Luego al soplo de tu aliento. Luego el enemigo dijo, te voy a vencer, pero tú soplaste y los derrotaste. Miren que es un recuento que Moisés hace en este canto de cómo Dios derrota a sus enemigos y como una descripción o una comprensión más bien de esa victoria de Dios sobre sus enemigos produce alabanza. Dios es presentado aquí como el varón de guerra y usa Moisés figuras humanas. Esto también es muy propio de la poesía hebrea, aunque también muy propio de la poesía nuestra, ¿verdad? Yo te bajaré la luna, tus ojos son como el sol, tu rostro como un girasol, ¿verdad? La poesía tiende a usar figuras retóricas en ese sentido. Y aquí Moisés usa también, emplea algunas figuras y habla del brazo de Dios y habla del soplo, del aliento del Señor y cómo Él derrota a sus enemigos, mostrando así su poder y teniendo una gran victoria. Para entender mejor esa segunda estrofa, vale la pena verla como sigue. Los versículos 4 al 5 describen la obra de Dios. Echó a la mar los carros de Faraón, y el abismo los sepultó. Echó a la mar a Faraón y sus carros. Esa es la descripción general de la obra. Versículos 6 al 7. El Señor lo hizo con su diestra. Versículos 8 al 10. El Señor los derribó con el soplo de su aliento. Él venció a Faraón. Lo hizo con su diestra, lo hizo con su aliento. Y todo eso para decir, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? Tú eres incomparable. ¿Quién como tú? En el versículo 11, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas. La idea no es difícil de captar. Tú los venciste. Lo hiciste con tu diestra. Lo hiciste hasta con tu soplo. Por eso nadie es como tú, Señor, entre los dioses. En esa estrofa, el cántico está comparando el poder de Dios con el poder de sus enemigos para luego concluir, nadie es como el Señor. Yo no sé si a usted les pasó cuando eran niños, pero cuando yo era niño, que con mis primitos tenía alguna discusión o alguna pelea, yo le decía, si el primito era más pequeño, yo le decía, mira, tú a mí no me aguantas ni el fresquito. ¿Sabe qué era el fresquito? Era como que no te pego, solamente el fresquito del puño, tú no me lo aguantas. Después me vi Dragon Ball y supe que el fresquito era el ki. Pero era como una forma de decir, no me busques pelea porque tú a mí no me aguantas ni el fresquito. Bueno, Moisés está diciendo algo como, Dios no necesitó ni siquiera tocar a sus enemigos. El soplo de su aliento los derribó. Si nadie es como Él porque nadie tiene ese poder. Nadie es como Él porque nadie puede exhibir esa grandeza. Los dioses egipcios eran considerados poderosos, que no había otro como ellos, pero el Señor no requirió ni siquiera de sus dos manos, con una sola, y ni siquiera de un puño, con el soplo, con el fresquito, y los derribó. Cuando el enemigo creyó haber vencido y sacó su espada, tú soplaste y trajiste la victoria. ¿Quién como el Señor? Cuando el enemigo creyó que ya nos tenía acorralados y que ahora iba a despojarnos e iba a tener la victoria, tú venciste. ¿Quién como el Señor? Cuando el enemigo caminó hacia nosotros, tú con tu soplo moviste las aguas y lo sepultaste. ¿Quién como el Señor? Nadie como el Señor. Esa es la conclusión de Moisés en esta estrofa. Dios es digno de ser alabado porque Él es más poderoso que sus enemigos y los vence.
En efecto, los vence. Para nosotros, esa victoria es una victoria confirmada. Puede ser que sea muy difícil ver a los egipcios como nuestros enemigos hoy en día. Finalmente, no tenemos ese mismo trasfondo. Pero nosotros podemos pensar en que Dios incluso ha vencido para nosotros enemigos mucho más poderosos. Dice Colosenses 2, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en derechos contra nosotros y que nos era adverso o contrario, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Reina Valera dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cuando Satanás, sus demonios y los enemigos del Señor pensaron haber vencido al llevar a Cristo a una cruz, matamos al Hijo de Dios. En realidad ellos estaban perdiendo, estaban siendo derrotados. Y hablando de ese enemigo, de la muerte, 1 Corintios 15 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha vencido por medio de Cristo nuestro más grande enemigo, la muerte y por extensión el pecado. En el libro de Apocalipsis vemos que el motivo de la adoración celestial, en el capítulo 5, cuando Juan ve en esa visión la adoración de toda la gente reunida, de toda tribu, lengua y nación, el motivo por el cual ellos adoran no es otro que recordar la victoria de Dios. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría, fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Una y otra vez, el que fue tiempo pasado inmolado, el que tiempo pasado derrotó, el que tiempo pasado fue el Cordero, el que hizo cosas por nosotros, venciendo a nuestros enemigos, Él es digno de ser alabado. Él es digno. En Cristo, nuestro más grande enemigo ha sido derrotado. Como lo dijimos, el pecado y también por extensión la muerte. Y al resucitar de entre los muertos, Él ha confirmado su victoria. El enemigo ha sido derrotado justo cuando pensó haber vencido a Cristo en la cruz. En ese momento, el Señor triunfó sobre ellos. Por eso, esa expresión de Pablo en el capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? No que habías ganado, no que habías matado al Hijo de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cuando recordamos lo que Cristo ha hecho en la cruz, estamos afirmando los motivos suficientes para alabarlo y exaltarlo. Y es por eso que siempre, cada domingo por la mañana, nosotros tenemos el mayor motivo para cantar. Él lo ha hecho. Él ha vencido por nosotros. Cristo se ha levantado de entre los muertos. Si miramos la obra de Cristo en la cruz, estamos viendo al que con su poder ha derrotado a sus enemigos y que es digno de ser alabado. Ahora nuestro texto nos conduce rápidamente a otro cambio de lenguaje. Un tercer movimiento que da lugar a la tercera estrofa. Y noten que hasta ahora la estrategia que hemos usado para dividir el cántico ha sido como la forma de comunicar el mensaje. Primero es un lenguaje muy personal, muy íntimo. Moisés
dando razones por las cuales Dios es digno de ser alabado. Ahora es un lenguaje más narrativo en el que se contrasta el poder de los enemigos de Dios con el poder de Dios. Pero ahorita el lenguaje cambia y parece que se concentra ya no tanto en los enemigos, sino en el pueblo. Y por eso decimos que esta es una tercera estrofa en la que Dios es digno de ser alabado por lo que hará al cumplir sus promesas. Miren conmigo versículo 13. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder lo has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan, y el pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los valientes de Moab y se sobrecogieron de temor y se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Noten que hasta ahora hemos visto que Dios es digno de ser alabado por lo que es y por lo que ha hecho, pero en este texto Él es digno de ser alabado y exaltado por cosas que todavía no ha hecho. O sea, ellos todavía no han entrado a Canaán. Ellos todavía no han pasado por el desierto. Todavía no han vencido a sus enemigos. Aquí el lenguaje que se utiliza es mucho más futurista, profético si se prefiere. El cántico se convierte como en una profecía de lo que Dios va a hacer con su pueblo. Y eso lo sabemos en el texto precisamente por el uso del futuro. Miren lo que dice en el versículo 17. Tú los traerás y tú los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre. Noten que aquí la idea es, miren hacia el futuro. Dios es digno de ser alabado porque Él cumplirá sus promesas. El versículo 13 declara proféticamente que el Señor ha llevado a su pueblo a su morada. Eso no ha sucedido todavía, pero Él lo declara como una afirmación profética, como si estuviera hecho. Lo da por sentado, que en el camino todos los enemigos tuvieron temor, que nadie se puso en medio de ellos para bloquearlos o para estorbarlos, y que al final el Señor estará con su pueblo. Todo eso ocurrió. Nosotros no necesitamos spoilear la historia, porque sabemos que efectivamente en la medida que el pueblo avanzaba, los enemigos se escondían. Eso explica por qué cuando ellos llegan a Jericó, Jericó está encerrada. Era porque habían oído que el pueblo de Israel venía con mano poderosa. Eso explica por qué los de Moab tenían miedo. Eso explica por qué en alguna ocasión contratan a un profeta para que maldiga al pueblo y les quite poder. Es decir, las naciones tenían temor de Israel porque Dios estaba con ellos. Eso nos ayuda a entender muchas cosas, ¿verdad?, acerca de cómo Dios estaba guiando y guiaría a su pueblo en el futuro. Ahora, el versículo 17 y 18 da una promesa maravillosa. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. Miren 18, el Señor reinará para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque si lo ven bien, esto no era una promesa que apuntaba a un futuro cercano. El Señor reinará para siempre. Es una promesa hacia un futuro eterno. El Señor estará siendo su rey por siempre. El Señor reinará por la eternidad. No solo será el rey de Israel en Canaán, Él será el rey de su pueblo por los siglos. Dios es digno de ser alabado porque sus promesas se cumplen. Él cumple sus promesas. Él hace que su pueblo obtenga lo que Él ha prometido. En nuestro caso, la vida eterna. El pueblo de Israel todavía no había entrado en pleno al desierto. Eso lo vamos a ver. Aquí todo está como, ay, están todos cantando, o sea, todo está feliz. Pero tú tienes que ver el pasaje que sigue. Porque es muy fácil pasar de la risa al llanto. ¿Cierto? Muy fácil pasar de la risa al llanto. Muy fácil pasar de sigo siendo el rey a hay una luz en algún lugar. Y aquí, por ahora, el pueblo de Israel no ha tenido sino expresiones del poder de Dios, pero magníficas. Pero ellos necesitaban y iban a necesitar recordar este cántico. Ellos iban a necesitar recordar, mientras anduvieran por el desierto,
que un día iban a llegar y que Dios iba a cumplir su promesa. Ellos necesitaban saber que así como Dios los había librado en el pasado para comprarlos con su sangre, Él iba a cumplir sus promesas de introducirlos en la tierra. A veces cantamos muy rápidamente canciones como, Señor, yo sé que allá, cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Y lo cantamos aquí como que, wow, Señor, ese día, pero lo olvidamos rápidamente. Rápidamente. ¿Cuánto ánimo nos da cantar de la vida eterna, de la herencia venidera, de las promesas que se cumplirán, de la eternidad que nos espera? La vida cristiana a veces es como un desierto, como un camino desértico en el que vamos a necesitar recordar que el Dios que ha obrado en el pasado no dejará caer ninguna de sus buenas promesas para sus hijos acerca del futuro. Necesitamos recordar que hay una vida que nos espera, un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Una de las cosas que tú puedes ver en las estructuras de los himnos del pasado, puedes revisar himnos que han sido ya traducidos a nuestro idioma, himnos de gloria y triunfo, celebremos su gloria, himnarios que recogen himnos de 400, 500 años. Una de las cosas que tú puedes ver en las estructuras de esas letras, de esos himnos, es que casi todos incluían una estrofa al final sobre la vida venidera y el retorno de Cristo. Casi todos, al final, incluían una perspectiva futura de lo que el Señor haría. Pero hoy nos es muy fácil desconectarnos de esa realidad futura. ¿Por qué? Porque el aquí y ahora es más fácil de procesar. La vida temporal es mucho más fácil de procesar. Requerimos menos fe y menos esfuerzo mental que creer en una vida eterna. Por eso no es un tema de discusión. El Señor volverá por segunda vez. Ay, sí, ya, pero déjame que yo todavía estoy aquí. Chito, no me he casado. ¿Te vas a casar en la boda del Cordero? No nos gusta la idea de la vida eterna porque nos desafía en la fe o porque estamos tan anclados a las cosas de este mundo. Que cánticos de ese tipo, la ciudad de Dios es lo que quiero yo. Ay, sí, la ciudad de Dios, sí, amén. Yo sé que un día te veré, sí, Señor, yo sé que un día. No nos mueven, porque, de nuevo, estamos muy cómodos con el aquí y el ahora. Pero la verdad es que en este mundo nunca vamos a experimentar la plenitud de Dios, por más que la cantemos con toda nuestra garganta. Porque lo que somos llamados a anhelar es la esperanza y cantar de esa esperanza. La próxima vez que tengamos que cantar acerca de la promesa futura, recordemos este cántico. Yo lo llevaré a la morada que he preparado y yo seré su rey para siempre. Qué esperanza tan maravillosa, hermanos. Y qué esperanza tan gloriosa, especialmente cuando caminamos por el camino desértico que a veces se parece el andar en la fe cristiana. Así que, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto hasta aquí la estructura de este precioso cántico de Moisés. Pero una canción no es una canción si no se canta, ¿verdad, Robert? Tengo una canción que compuse. ¿Y cómo suena? No, o sea, está ahí. Pero una canción es una canción si se canta. Así que necesitamos que ese himno cobre vida. Y eso es lo que vemos en el texto a continuación. Porque ahí Miriam, la hermana de Moisés, llamó al pueblo a cantar y a repetir la letra de ese cántico una y otra vez, lo que nos lleva al cuarto y último punto de esta enseñanza, una invitación a cantar al Dios que es digno de ser alabado. Miren allí, capítulo 15, versículo 20. María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con pandero y danza. Y María le respondía, canten al Señor,
porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Hasta ahora parece que esta era una canción de la autoría de Moisés. Moisés, hijo de Dios, con mucho cariño para el pueblo de Israel. Pero ahora esta necesitaba ser una canción para el pueblo y que el pueblo pudiera cantar, no Moisés cantándola al pueblo, sino que el pueblo pudiera cantar. Y la de ese trabajo, la encargada de esa labor fue la hermana de Moisés, que estaba familiarizada, ya estamos familiarizados con ella en la historia. Una mujer que lo entendió todo desde el principio. De quien se dice que era profetisa, entendemos porque ella también podía hablar en nombre de Dios. Parece que, en cierto sentido, a Moisés, a Aarón y a María, el Señor les había dado el don de poder hablar en su nombre y de poder ser oídos por el pueblo. Era como que tenía cierto sentido de hablar al pueblo. Y el texto nos dice que ella lideró un coro con otras mujeres y animó ese coro con pandero y danza. Entendemos que la canción por lo menos era en un tono alegre. No era con arpa ni nada, era un tono alegre. Y anima la canción e invitó a todo el pueblo a cantar. Y ella posiblemente repetía el estribillo del versículo 1 al fin de cada línea de la estrofa. Se decía una línea y ella repetía: el Señor ha arrojado al jinete y al caballo, Él ha vencido, Él ha triunfado. No podemos imaginar con exactitud de nuevo cómo se producía eso, cómo era el sonido, cómo sonaba el coro, pero debió ser, yo creo, algo fantástico. 600,000 personas cantando un cántico y repitiendo un coro. Eso en pleno desierto. Imagínatelo en la noche con una fogata como la columna de fuego de arriba hacia abajo. Un espectáculo, definitivamente. Cientos de miles de personas entonando el mismo cántico con júbilo y alegría de corazón. Maravilloso. Y no debemos tomar esto, aquí hay que hacer esta salvedad, como un patrón para nuestros cultos, porque no era ese el contexto. Ahí está. Ahí está. Repártanle pandero a todas las mujeres de la iglesia, vístanla de ropa de satín azul con morado y que baile todo el mundo en el culto. No, porque esto no era un templo. De hecho, el templo ni siquiera estaba construido. Este no es el contexto de un culto. De hecho, si se prefiere, este es el contexto de una celebración nacional. ¿Verdad? Y esto es bueno aclararlo porque incluso en algunos salmos, donde aparece otra vez la danza y donde aparece el tema de, ustedes saben, este tema de las cintas, y pues yo no sé si realmente esas cintas existían, pero siempre se usan estos textos para decir, mira, ahí está la danza. Sí, espérate. Porque cuando tú ves la adoración en el templo, en realidad lo que había era como un címbalo, una cosa que anunciaba que iba a empezar el culto, ¡bam! Y un arpa. Y lo otro, voces y coros. O sea, si queremos ser estrictos con el pasaje, tendríamos que decir que había una adoración que estaba limitada al templo y otra adoración que era parte de los cánticos nacionales del pueblo de Israel. Eso cuando vemos a David cantando y danzando y saltando, David no está en un culto, él está celebrando un día glorioso y de júbilo. Entonces siempre hay que tener clara esa diferencia, porque Dios siempre ha demandado que su adoración sea centrada en Él y no en los hombres, y que no se convierta en un objeto distractor o un elemento distractor. Luego de ese incómodo paréntesis, debemos decir que hay un aspecto bueno a considerar de aquí. Sí hay algunas ideas prácticas que podemos extraer aquí para la adoración congregacional o para el canto del pueblo de Dios en cualquier contexto. Primero, es que efectivamente las verdades de Dios deben cantarse. Las obras de Dios deben cantarse. Dios no es solamente alabado cuando cantamos, pero cantar hace parte de alabar al Señor y de exaltar su nombre. Este era un cántico que se cantaba con cierta espontaneidad emotiva. No era un canto gregoriano. Había alegría y había gozo.
La expresión emocional era consecuente con la verdad que se cantaba. Ya no estaba diciendo, Señor, tú mataste al caballo y derrotaste a los enemigos. No, ellos están cantando con júbilo porque están cantando un cántico de victoria. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos que cantar es parte de la liturgia de la iglesia. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándoles y amonestándose unos a otros, diría alguien, por medio de la predicación. No, dice por medio de los salmos, himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, enséñense, anímense, exhórtense con el evangelio, las palabras de Cristo. ¿Dónde? ¿En la predicación? No, en los cantos. Salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Pudiéramos quedarnos ahí para pegar otro sermón a este sermón, no lo vamos a hacer, pero noten que aquí hay principios interesantísimos acerca de la adoración congregacional. Es centrada en Cristo, debe ser rica teológicamente, debe enseñar verdades acerca de Dios, pero por otro lado debe estar marcada por la gratitud, el júbilo gozoso. Dios espera que su pueblo cante, pero Dios espera que su pueblo crea lo que canta. Y eso es lo que produce realmente la expresión jubilosa de gozo, que estamos creyendo lo que estamos cantando, que si incluso en algún momento se va la luz y nos quedamos sin instrumento, la verdad que estoy cantando es tan gloriosa que pudiera mover mis emociones. Si no tengo el piano, si no tengo la guitarra, si no tengo la batería, si no tengo nada, yo puedo seguir cantando esa verdad porque me mueve precisamente el contenido de la verdad. Esa es la razón por la que como iglesia nos esforzamos en escoger canciones que sean ricas en verdades bíblicas, consistentes teológicamente, pero también con una métrica que sea fácil para el canto congregacional. Que la iglesia pueda seguirla fácilmente, porque aquí no todos somos cantantes. Hubo una época en la Europa del siglo XVII que en los cultos, imagínate, un culto, la gente cantaba con partitura. O sea, la gente recibía el himnario y el himnario tenía, porque todo el mundo leía música. Pero aquí a duras penas logramos coordinar un aplauso. Digo aquí en nuestro tiempo, ¿no? Sí. Y eso es perfectamente normal. No todos somos músicos ni estudiamos música, pero todos somos llamados a cantar con la voz que tenemos. Así no sea nuestra voz espectacular, pero esa es la voz que Dios me dio. Y yo canto con esa voz porque Dios me manda a cantar. Así que, hermanos, el cántico congregacional es fundamental para la vida de la iglesia. Porque no se trata de 2 o 3 cantando que lo hacen y la congregación está allí como que, wow, mira qué bien canta esa persona. Wow, mira ese falsete. Mira, llegó ahí arriba. Wow. No. Ellos dirigen el canto. La congregación, como María, como Moisés, y la congregación responde al canto. Ellos proveen los elementos para eso, como el pandero, que probablemente marcaba el tiempo. Proveen los elementos para que el canto sea unísono, uniforme. Y en ese sentido es que decimos que los instrumentos son un apoyo para las verdades, para facilitar que la congregación cante. Por eso no pueden escucharse más que las voces de la iglesia. Porque son un apoyo para guiar a la congregación en el canto. Pero más importante aún, somos ministrados unos a otros cuando cantamos como iglesia reunida. Y me encanta, es uno de los momentos que yo más disfruto de verdad. Debe ser porque soy yo el que predico y siempre estoy aquí como medio nervioso, pero es cantar con la iglesia. Cantar. Mantenerme callado, si soy miembro de una iglesia, durante los cantos, es un acto egoísta. Por supuesto, puede que por alguna razón alguien afligido diga, yo no estoy para cantar hoy, estoy para hacer oración, como dice Santiago. No Santiago el de la Biblia, voy a orar, Señor, eso está bien, pero eso debe ser la excepción, no la regla. Estás afligido, ora. Y puede ser que alguna vez usted ha venido un día y dice, verdad que yo no quiero cantar hoy. Me duele el corazón, estoy triste. Ora por mí, hermano. Y oras, está bien.
Pero esto, de nuevo, debería ser la excepción y no la regla. Queremos ser una congregación que proclama las verdades de Dios. ¿Cómo? Cantando. Cantando. Cantar no debe ser algo secundario o de relleno, porque es una parte central de nuestra vida como iglesia. Porque es una de las cosas, escuchen, que continuaremos haciendo por la eternidad. Una de las cosas que no habrá en la eternidad es un púlpito, ni un predicador. Como entenderemos todas las verdades, no necesitaremos de los dones que Dios da a través de la iglesia para que nos enseñen esas verdades. Así que la predicación desaparecerá, pero ¿sabe qué no desaparecerá? Nuestra adoración y nuestro canto al Señor, el cual será eterno. Dios es exaltado y Él es glorificado cuando cantamos. Y mis hermanos, esta es la conclusión que yo quiero que ustedes puedan llevarse hoy a sus casas. Dios nos ha dado la voz o las manos o lo que sea que nos haya dado como instrumento y los motivos de nuestro canto. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Cantar. Si Dios nos ha dado los instrumentos y las herramientas para el canto, pero también la motivación para nuestro canto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Cantar. Cantar. De nuevo, esto no es menor. Es algo que por lo menos en lo que vemos en este texto era importante para el pueblo. Y lo fue para lo es para el pueblo de Israel a lo largo de toda su historia. Y lo es para el pueblo de Dios a lo largo de toda su historia. Mis amados, que Dios nos ayude de verdad a que como individuos podamos encontrar las razones suficientes para nuestro canto. Puede ser que nuestra voz no sea la mejor, pero yo creo que si empezamos a buscar en las obras de Cristo a nuestro favor, vamos a encontrar motivos más que suficientes para no quedarnos callados, y mucho menos cuando estamos reunidos con el pueblo de Dios. Y mi amigo que estás aquí, si tú no tienes a Cristo, y tal vez una de estas preguntas que te haces es, pero ¿por qué cantan tanto? ¿Y por qué tienen que, no me gusta este plan de estar ahí como que llego y todo el mundo está cantando y yo no me sé las canciones y esto es medio incómodo? Esto es parte de algo que hacemos no porque sea la mejor forma de amenizar el culto, no porque queremos hacerlo más largo con el propósito de aburrirte la vida. Nosotros cantamos porque, como lo hemos visto, esto es parte esencial de proclamar las verdades de Dios como su pueblo. Y cuando tú empieces a ver a Cristo y empieces a ver que Él es capaz, de hecho, y lo hizo, de perdonar tus pecados y sacarte del pozo de la desesperación y traerte a ser parte de un pueblo, tú vas a entender realmente cuál es el motivo de nuestro canto. Y te vas a unir también a este canto, no al de esta iglesia solamente, sino al canto de los muchos, de los miles, de los cientos de miles que a lo largo de la historia han creído en Cristo y que cantarán a Cristo por la eternidad. Así que yo te animo, mi amigo, para que tú no seas un espectador, sino para que te unas al coro de aquellos que cantan al Señor, al que fue inmolado y al que es digno de ser alabado por lo que es, por lo que ha hecho y por lo que hará. Pongámonos de pie, hermano, y oremos juntos al Señor en gratitud. Padre, gracias.